Doctor Luis Guillermo, nuevamente los saludo, profesor de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia y PhD en Neurociencia. Bienvenido a Clickracia, el poder de la información a un clic. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Soy profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia hace unos 30 años y les agradezco la invitación para hablar un poco sobre un tema trascendente en la seguridad ciudadana. Gracias por estar con nosotros, profesor, porque estamos hablando sobre este tema, que este tema de los microsueños, esto no es nuevo, pues ahorita con las redes sociales se hacen virales algunos accidentes, pero eso lo hemos vivido y los hemos sufrido y nos han asustado a muchos los benditos microsueños. Oiga, usted también es experto en este tema, permítame, en lo pragmático, me refiero a que ha trabajado alguna vez con empresas, lo han contratado con empresas, pues para que al personal transportador, a los conductores, se les den las recomendaciones que deben tener en cuenta para evitar los microsueños, o bueno, los microsueños yo no sé si se evitarán, ya nos dirá usted enseguida, pero por Sí, señor. supuesto, los efectos nocivos de un microsueño. Sí, señor, me han contratado, he sido asesor de empresas de transporte masivo, empresas de transporte interdepartamental y nacional. Hicimos un programa maravilloso con la colaboración y con la participación directa de la gerencia y de los propietarios de esa empresa y logramos dejar unas pautas muy claras sobre la conducción de grandes distancias en una empresa que se dedica a transportar pasajeros por nuestras carreteras hacia el norte de Colombia, y fue una experiencia maravillosa. Yo creo que para la empresa y para mí, y sobre todo pues para los conductores, fue bastante exitosa. Y cuando dice exitosa es que hay indicadores que ahí disminuyeron. Vuelvo a preguntarle, qué pena, ahí me perdí. ¿Disminuyeron los microsueños o los microsueños no disminuyen? Eso se sigue sufriendo, entre comillas, pero sí No. sufrieron los efectos del microsueño, que es la accidentalidad. Mira, yo creo que lo importante para que el público entienda, un microsueño es un breve episodio de somnolencia que puede ocurrir por fracción de segundos o por segundos. ¿Cuál es el problema del microsueño? El microsueño significa que un vehículo automotor está a la deriva por unos momentos, y se han hecho cálculos muy interesantes. La Asociación Americana de Automovilistas calculó en su momento y lo reportó que un autobús, nuestros buses de transporte público en carreteras están autorizados para transitar a 80 kilómetros por hora. Por cada segundo que el conductor cierre sus párpados porque está fatigado, el vehículo está conduciéndose a la deriva 22 metros. Entonces, si yo me quedé dormidito ahí un momentico de 2, 3, 4 segundos, empiece a sumar. En 5 segundos usted ya transcurrió una cuadra completa con un vehículo que nadie lo está conduciendo, con todos los riesgos y las consecuencias que traerá una situación como esa. Los microsueños se pueden evitar, se pueden controlar, se pueden, digamos, desde el punto de vista de salud pública y desde el punto de vista de seguridad, hay unas causas específicas que generan más frecuencia de microsueños, y eso tiene que ver con nuestra idiosincrasia, con el programa de los turnos que tienen los conductores, tiene que ver con las dificultades y la que tienen que tener en nuestras carreteras. Hemos ido mejorando en nuestras vías, pero carreteras, voy a poner cualquier ejemplo, de Medellín a La Pintada, o la antigua carretera de Medellín a San Jerónimo o a Santa Fe de Antioquia antes de esta nueva vía, son carreteras potencialmente fatales si yo no tengo toda la atención. Entonces, hay unos factores que van a producir microsueños y que van a tener mayor prevalencia. La privación de sueño. Nuestros conductores duermen mal, no descansan, no cumplen condiciones mínimas
de higiene del sueño. Con frecuencia están fatigados, tienen oficios que son monótonos. Si la carretera es muy plana, es muy tediosa, es muy calurosa, y voy a poner cualquier ejemplo, el Magdalena Medio o la ida a la costa después de Caucasia, se vuelve muy tedioso, las condiciones ambientales, horarios irregulares, cuando menos piensan, es que yo tenía el turno a las 2 de la tarde, lo llaman a las 6 de la mañana, venga que es que el otro compañero no llegó. Y finalmente, una cosa que todos con frecuencia, nuestros conductores de autobús, de transporte interdepartamental, son sedentarios, no hacen ejercicio, comen mal, comen mucho, y esos son factores de riesgo para somnolencia. Doctor Luis Guillermo, como estamos hablando de neurociencias, yo quiero hacer una pregunta a ver si es factible medir eso, ¿no? ¿Qué pasa en el cerebro de esa persona cuando sabe, por ejemplo, el instinto de conservación es muy reactivo, es muy impulsivo? Cuando sabe que si cierra los ojos puede perder su vida, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando al cerebro de esa persona cuando lo vence un microsueño? No, de acuerdo. Hay unos signos que son muy importantes que un conductor tenga en cuenta, que es que el organismo no hace las cosas por casualidad. Nosotros tenemos alarmas previas a tener el microsueño o a tener la somnolencia o a tener la necesidad de cerrar los párpados o de cerrar los ojos por segundos. Empieza la bostezadera, el parpadeo, la aburrición, la sensación de disconfort, y esas son alertas. Aquí empezamos a hacernos los pendejos, a simplemente abrir un poquito más la ventanilla o a poner el equipo de sonido más duro, de pronto tomar cafecito y pare de contar. Pero con frecuencia, y en investigaciones que yo realicé con la empresa con la que trabajé, para buscar microsueños en conductores de la ciudad y conductores interdepartamentales, encontramos que el promedio de sueño de los conductores, para que se asusten, el promedio de sueño de los conductores de las rutas de buses que van a nuestros barrios es de 4 a 6 horas. Y eso lo explica su forma de trabajo. Ellos tienen que hacer un número de turnos al día. Ese número de turnos que tiene que hacer al día o de trayectos significa un tiempo libre entre ir de la terminal, hacer el recorrido y volver a la terminal, hasta que le vuelvan a dar el turno para volver a hacer el nuevo recorrido. Y en ese lapso están fumando, están consumiendo vicio, están mal, están en sitios, en los terminales de buses, tenemos sitios donde están jugando, están en unas condiciones nada cómodas, no van a descansar mientras van a hacer el próximo recorrido y ya están fatigados. Uno sí tiene un instinto de conservación, pero lo vence el sueño, lo vence el cansancio, lo vence el tedio, lo vence la aburrición. Y eso hace que usted simplemente cierre los párpados, esté somnoliento y deje de prestar atención. Ese dato de que si yo cierro solo un segundo mis párpados en un vehículo a 80 kilómetros por hora y ya se desplazó 22 metros sin control, son factores de riesgo inmensos en cualquier carretera. Doctor, estoy apuntando estos datos suyos. Este que me está recordando es el nuevo, el que digo ahorita, el de a 80 kilómetros por hora. Déjeme que es que, como sí, es tan preciso, yo no lo dejo escapar y lo apunto aquí. A 80 kilómetros por hora, un segundo que se cierren los párpados, el vehículo corre libremente 22 metros. Sí, 22 señor. metros. Sí, señor. Entonces, si yo cierro 5 segundos, ahí se fue una cuadra. Una cuadra, por Dios, todo lo que puede pasar en una cuadra. Y sí, otro elemento que usted da, el tiempo de descanso real, estamos hablando del de nuestro país, porque tenemos un amigo
que maneja camiones en Europa y nos cuenta, y ojalá esté pendiente, Juan Gabriel, que está muy pendiente desde Europa, y él nos muestra los controles tan rigurosos. Eso es automatizado. Ellos, si no duermen, el centro de control de la empresa transportadora se da cuenta y los sancionan. Tienen que dormir tiempos definidos y descansar tiempos muy definidos. Eso es responsabilidad. Aquí como que no. Entonces usted dice, aquí son entre 4 y 6 horas entre turno y turno. Lo que es eso. Lo que descansa un conductor cuando ya entregó su autobús, se fue para su casa y se fue con su familia, duerme entre 4 a 6 horas de sueño, que es sueño insuficiente, ya va a empezar el turno del día siguiente con una deuda de sueño. Exactamente. Las deudas se pagan y eso hace que usted esté somnoliento, que tenga menos atención, que esté agresivo, que tenga malas relaciones interpersonales, pero además que se accidente más fácil. Claro, no solamente es eche para atrás, hágame el favor. O sea, el comportamiento que uno dice, pero por Dios santo, ¿dónde está la cultura, humanidad? la delicadeza, la no sé qué, está cansado? Exactamente, no, ¿cuándo? Porque además usted dice, por el agravante, usted dice que se dedican a jugar o a beber o a otra cosa, entonces realmente no los descansa. A la deuda le ponen otro elemento más. Los accidentes viales aumentaron un 13% en 2022, con 930 muertos, cifra récord, 62% conductores, 22% peatones. Y permítame, doctor Luis Guillermo, le voy a decir a Oscar, antes de que usted entrara, Oscar, nuestro colega Oscar Mario, le está dando unas cifras, otra vez, sumando a estas cifras que usted nos da, Oscar, otra vez las cifras para que esto que nos está diciendo el doctor Luis Guillermo lo tengamos en cuenta. Esto no es porque ayer simplemente nos mandaron un video y se hizo viral. No, señoras y señores, esto es recurrente. Oscar Mario. Sí, señor. Inclusive el doctor habla de 22 metros y según la Agencia Nacional de Seguridad Vial, es que el conductor cuando tiene un microsueño, mientras se desplaza 80 kilómetros por hora, puede recorrer 45 metros. Ahí está. La Agencia Nacional de Seguridad Vial asegura que si un conductor tiene un microsueño mientras se desplaza 80 kilómetros por hora, puede llegar a recorrer 45 metros sin ningún tipo de atención, reacción y discernimiento. Es decir, ahí aumenta, doctor, un poquitico la cifra que usted nos entrega. Ya no sería una cuadra, sino casi 2 cuadras. Vamos con la otra cifra, José, que les estamos mostrando. Mire, en la noche, entre las 2 y las 5 de la mañana, así como en las primeras horas de la tarde, entre las 2 de la tarde y las 4 de la tarde, son los momentos en los que el sueño aparece con mayor facilidad. Y más, como lo dice el doctor, si dormimos 4 a 6 horas, si no dormimos 8 o 10, si vamos a conducir en carretera, pues más riesgos de presentarse accidentes viales. Vamos a pegar otra cifra. Según de acuerdo a las cifras oficiales, los accidentes viales hasta noviembre de 2022 habrían aumentado un 13% respecto al año 2021. Fallecieron 930 personas en accidentes de tránsito, 62% eran conductores, 22% peatones, la cifra de mortalidad más alta en toda la historia del departamento de Antioquia. Según el portal de seguros Sura, aproximadamente el 40% de los accidentes están relacionados con un estado de cansancio del conductor, motivado por jornadas laborales muy pesadas o por una combinación de actividad intelectual y física. Esas son las cifras que nos están entregando pues, las diferentes entidades que tienen que ver con la seguridad vial, que preocupan y que se presentan accidentes como el que usted está mostrando, Rocha. Bueno, doctor Luis Guillermo. Sí. Entonces, cifras que refuerzan esto que estamos conversando con usted y que pues definitivamente deben llamar la atención. Oiga, doctor, ahí en yo estaba mencionando ahorita el caso de Europa, la responsabilidad de Europa y de Estados Unidos, pues, o sea, conocemos gente que trabaja en las carreteras europeas y en las carreteras norteamericanas, y por supuesto que la rigurosidad en los controles son así. Nosotros no tenemos definitivamente los controles, doctor, ¿cierto? Mire, yo les doy ahí unos datos que son importantes. Yo me formé en medicina del sueño en Europa
en España, fundamentalmente en un hospital que se llama el Hospital Gregorio Marañón, y allí se ha hecho muchos estudios sobre accidentalidad vial, no solamente en las ciudades, sino entre provincias. Y uno de los asuntos que logró la comunidad por recomendación médica es que un conductor de carretera no puede conducir más de 4 horas sin tener un reposo por lo menos de 2 horas. Nosotros tenemos unos criterios muy ambiguos y sin ninguna fundamentación, y entonces nosotros digo, no, es que yo soy capaz de irme de Medellín a Riohacha manejando, eso yo acaso me canso, a mí me encanta manejar, y eso es aumentar todos los riesgos. Si fuera eso, paro ahí en Valdivia y me como el tremendo sancocho, y en el San Jorge me como otro pescado frito y sigo para arriba, y entonces ahí encuentras vos además de exceso de velocidad, las causas de la accidentalidad en carretera que se ha ido incrementando. Cada vez somos un poquito más manguianchos con relación a la autorresponsabilidad y al autocuidado, y en ese sentido, con la empresa con la que trabajé unos años como asesor en la parte de transporte, logramos tener, primero, que sea obligatorio en esos autobuses que van para Riohacha y que van para Barranquilla, desde aquí de Medellín, que hayan 2 conductores y que cada 4 horas tengan relevos. Eso está, digamos, ordenado por la empresa. ¿Cuál es la realidad? Como estamos acostumbrados a vivir en Colombia y parece que la trampa está en nuestro ADN, entonces los conductores dicen, ve, andate a dormir allá atrás, tiene una cama encima del motor atrás, y el otro maneja hasta que se canse. Y como le encanta manejar, no entrega el carro hasta Planeta Rica o hasta Sincelejo o hasta Montería, sabiendo que tiene el conductor sustituto, pero que el otro está de atrás dormido y no es alerta al lado, ayudándole a cuidar y haciendo pues la parte preventiva. En Europa, a las 4 horas hay paradores, es decir, ahí se baja el conductor, entra un conductor nuevo que está descansado y sigue para adelante el trayecto que sea con esa responsabilidad. Y en Estados Unidos, todos los sindicatos de automovilistas tienen asesoría de medicina del sueño para organizar los turnos y para trabajar justo esto de evitar la fatiga durante la conducción. Qué maravilla. Los REST, que, sí, señor. Que se conocen en Estados Unidos, y bueno, y en Europa son maravillosos y son además muy bien adecuados. O sea, no es que uno se imagine, usted ha oído decir, doctor Luis Guillermo, esto es que no, es que allá para los camioneros hay que comerse, sí, claro. Usted quiere comer bastante, un plato así de esos gigantes, de esos que esos sí son somníferos realmente, como usted de acuerdo. El uso, toda la cantidad de harinas, por ejemplo, sí. Con esta empresa yo viajé a Bogotá en un bus de estos que tiene 3 niveles, haciendo pues como una observación de campo con el grupo investigador que eran estudiantes de aquí de la Facultad de Medicina, y bueno, nos fuimos de Medellín para Bogotá en un bus de esos muy cómodo, paramos por ahí en un parador que hay después de Puerto Triunfo, y el sitio donde comen los conductores es aparte del resto de donde están los pasajeros. Entonces ahí para Expreso Tolima, Brasilia, Rápido Ochoa, todas las empresas grandes que van de Medellín a Bogotá y se encuentran en un lugar aislado para los conductores. Y yo me fui, entré allá y usted no se imagina lo que comen. Y era pues lo que yo les decía, ¿cómo se le ocurre a usted que a las 2 de la mañana se va a comer un sancocho de esos y pide más? Pero entonces vos te comes eso a las 2 de la mañana y arrancas por el Magdalena Medio en una carretera tediosa y después te vas a subir por Guaduas y para subir a Bogotá en esa mano de curvas, obviamente en ese momento estás fatigado y estás adormecido por el efecto de las harinas en el metabolismo. Así es. Por eso lo que dice... Sí, entonces yo mencionaba lo de los paraderos porque tienen características y si son sucios, si son desagradables, entonces eso es un paradero de un conductor de uso de camión.
No, estamos hablando, por ejemplo, de los REST en Estados Unidos, que son lugares muy dignos, muy limpios, muy bonitos, con baños muy limpios, la posibilidad de que realmente pueda descansar el conductor. Entonces, nos hace falta mucho esa cultura, pero usted lo dijo ahorita, es que aquí somos felices con la cultura de la trampa y pues entre más chueco sea el accionar, como que más colombianos nos sentimos. Bueno, perdóneme, antes que un último comentario que le quiere hacer Javier Arboleda, antes de despedirlo y agradecerle a usted, doctor Guillermo Duque. Javier, adelante. Roger, es que yo quería, el doctor lo ha expresado a lo largo de toda la entrevista, pero no sé si nos puede dar 3, 4, 5 tipsitos, digamos, recomendaciones puntuales para que los conductores eviten este tipo de situaciones. Usted lo dijo, no muy claro, 4 horas de conducción, ese es el promedio, pero ¿habría otros, doctor? Sí, claro, de acuerdo. Me parece muy bien este cierre. Hay dos asuntos, uno para la comunidad en general y otro para los conductores en particular. Lo esencial, concertar y hablar de manera clara con los dueños de los carros y los conductores un programa de rotación de turnos, es decir, rotar los turnos de trabajo de tal manera que un empleado no tenga que trabajar exclusivamente de día o exclusivamente de noche. A pesar de que tengamos preferencias, hay que empezar a rotar a los conductores y que estén lo más descansados posibles antes de asumir una jornada laboral de desplazamiento. Que los turnos sean cortos, digamos que en términos de rentabilidad estamos hablando de cerca de 4 horas de conducción que genera una fatiga y que el segundo conductor esté alerta y descansado para poderlo reemplazar. Que los descansos sean regulares, en ese caso es importante que la gente tenga conciencia de por qué es importante, no solamente dormir muy bien, entre 6 y 8 horas de sueño por noche idealmente, sino que usted tenga un descanso placentero y que su sueño sea reparador. Hay que apoyarse en el ajuste de los horarios en términos de adaptación, que ojalá usted no tenga que conducir a las horas en donde se presentan más microsueños. Lo que pasa es que en términos de rentabilidad, usted viene de la costa desde Riohacha y aquí llega a bajar Matasano medio dormido y uno no se explica cómo estos señores no siguen derecho en los precipicios. Muy importante la comunicación y a la comunidad en general es que uno debe tener horarios regulares de sueño, acostarse y levantarse más o menos a la misma hora, que el cuarto donde uno duerma debe ser oscuro, cómodo y silencioso. Eso significa sacar de la habitación todos los equipos electrónicos, el celular, el televisor, la tableta, el computador. Eso no tiene nada que estar haciendo en la habitación. Si usted hace ejercicio, trate de hacer ejercicio en las mañanas o máximo 2 horas antes de irse a dormir. La cuarta recomendación que es esencial, la cama solo para 2 cosas, como me decían los profesores en España, o para el amor o para dormir. El resto de cosas se hacen afuera. Si usted quiere conversar, si usted quiere leer, si usted quiere hacer otra actividad distinta a las 2 que les digo, se fue, sale de la mesa, fuera, a la calle. Y una cosa muy, muy importante, uno no se debe acostar ni con hambre ni muy lleno. Las abuelas decían que el que se acostaba muy lleno le daban pesadillas. Y la realidad es que si usted se acuesta muy lleno, la digestión de lo que se comió le va a interferir su sueño. Muy bien. Perfecto. Luis Guillermo Duque Ramírez, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, PhD en neurociencias y un experto en estos temas que son recurrentes y no les paramos bolas cuando hacen parte de nuestro diario vivir o, suena muy duro incluso, el diario morir de algunos, si no tienen en cuenta todas estas recomendaciones. Doctor Guillermo, muchas gracias por estar con nosotros en Clickracia. Con mucho gusto, muchas gracias por la invitación y que les vaya muy bien. Muy amable, señor, usted también, porque como siempre decimos aquí, les va muy bien en su actividad, en este caso la suya, orientando a estas empresas nuestras y al gobierno. No es problema de la empresa solamente, el empresario verá cómo le hace la trampa a la norma, no el gobierno con las regulaciones. Ese
avisito que aparece ahí de vamos a más de 80%, de 80 kilómetros por hora, muy importante en los carros. ¿Por qué? Porque cuando uno ve que se pasan, este vehículo no puede ir sino a 60 kilómetros por hora y uno lo ve a 65. Señor conductor, me permite, va 5 kilómetros más y eso está mal. En fin, también con responsabilidad.